Hola a todos, mi nombre es Lina Rodríguez y esto es El Arte de Charrulo. Hoy tenemos una invitada especial, ella es Luz Amparo Rodríguez y por su último nombre se imaginarán que es mi hermana. Así que, hola Luz, ¿cómo estás? Hola a todos, muchas gracias por la invitación al podcast. Bueno, finalmente estamos juntas, esto parece como mentiras porque estamos haciendo mucha logística. Llevábamos, yo creo que el año pasado estuvimos tratando de hacer esto y este proyecto, hacerlo juntas, no se dio, pero bueno, hoy está como una invitada especial y una invitada que va a estar en muchos capítulos. La idea es que vamos, y tenemos muchas cosas obviamente que compartir como hermanas. El capítulo de hoy se llama Hermanas, del odio al amor. Y es un poco interesante porque tal vez los que tengan hermanos van a entender un poco de qué se trata esto y lo han vivido, algunos no tal vez. Pero la idea de hoy es hablar un poco de esta relación de hermandad y compartir con ustedes como las cosas obviamente divertidas, pero también hay muchas cosas que cada una vivió y digamos que sufrió, por así decirlo, desde su infancia. A pesar de que vimos las mismas historias, ¿no? Entonces, la idea, y bueno, empecemos con algunas preguntas hoy que vamos a responder así la misma pregunta a los dos y vamos dándole la dinámica al episodio de hoy. Bueno, ¿qué significó para ti crecer con una hermana? Bueno, creo que tiene muchas aristas y tal vez podría dividirlo como en dos fases, o sea, la fase de la infancia, la fase de tres realmente, la adolescencia y ahora en mi adultez. Creo que en mi infancia, y eso es un recuerdo pues que tengo, nosotros somos 3 hermanos, pero específicamente tener una hermana mujer me pareció genial, es decir, nosotros todo lo hacíamos juntos, salíamos a la calle juntos a jugar, nos veíamos las mismas novelas, teníamos digamos como los mismos referentes, nos gustaban los mismos programas, veíamos, en esa época me acuerdo que estaba como HTV, que era un canal de música latino muy chévere, y éramos como un grupito todos, y tener una hermana mujer que creo que eso también es importante decirlo, compartimos cuarto o habitación casi por 25 años. Creo que de pronto en nuestra infancia sí nos unió mucho, en nuestra adolescencia ya no mucho. Entonces creo que esa primera parte de ser niñas y tener una hermana mujer me parecía genial. Siento que era como mi amiga, mi mejor amiga. Al menos para eso es lo que pienso yo. Ya en la adolescencia obviamente ya partimos cobijas, ya creo que cada una empezó a encontrar un poco su identidad, un poco con qué se identificaba. ¿Te estás adelantando? Sí. Pero en ese momento ya tener una hermana tal vez no era tan chévere como lo pensaba, porque nos tocaba compartir mucho y ya se van a dar cuenta, Lina, en esa época no era muy de compartir algunas cosas. Y creo que ahora en la vida adulta, para resumir un poco, pues literalmente es encontrar la mejor amiga, ¿sí? Ya les vamos a ir contando un poco cómo pasamos del odio al amor, pero para mí específicamente ahora es encontrar mi mejor amiga en mi hermana y darnos cuenta que en nuestra vida adulta nos parecemos mucho, nos pasan algunas cosas similares, otras definitivamente no son iguales, pero nos une como el mismo sentimiento de estar unidas. Bueno, Luz ya hizo un resumen básicamente de todo el episodio, así que muchas gracias por estar aquí. No, mentiras. Bueno, digamos que es interesante porque la pregunta era como, ¿qué significó para ella tener una hermana? Y para ella, básicamente la respuesta, como ya se dieron cuenta, es algo genial. Yo debo confesar que yo nunca lo vi como algo tan genial. Yo soy de esas hermanas que eran las hermanas mayores, pero yo soy la del medio, pero yo nunca fue como que dijera, yo quiero una hermanita, ¿sabes? Igual nos tenemos 3 años de diferencia, pero yo nunca nunca fui como que, quiero una hermana para poder jugar, nada, o sea, de hecho llegó y fue como, ¿qué hace ella? Porque ahora dentro de las historias vamos a ver que obviamente mi hermana era la menor, la consentida un poco, bueno, ella es rubia como mi mamá, entonces llegó a ser la hija perfecta, parecía a mi mamá por así decirlo, perfecta no es obviamente, pero sí es interesante porque para mí no fue tan genial como ella lo describe, sin embargo no quiere decir que no la quisiera, ¿no? Obviamente y básicamente, y lo que hablábamos un poco de compartir muchas cosas juntas, o sea, nosotras vivimos casi hasta los 25 años juntas en la misma habitación y eso de alguna forma crea lazos y obviamente crea todas las experiencias que tenemos para compartir. Ahora, otra pregunta, ¿qué es lo que más recuerdas de tu infancia? Bueno, de mi infancia, y recogiendo un poquito lo que dije al inicio, creo que hacíamos muchas cosas juntas. Yo sé que luego ya no nos soportábamos un poco, pero me acuerdo que nos gustaba mucho jugar. No teníamos muchas muñecas, me acuerdo que éramos bien escasas, así como que Barbies y todo eso no teníamos, pero compartíamos gustos. Por ejemplo, nos veíamos una novela que se llamaba Me llaman Lolita y nos encantaba, nos la veíamos juntas,
salíamos a la calle, pues a la calle entre comillas, a la unidad a jugar juntas. Y en esa época, y creo que también ya lo vamos a hablar un poco en el podcast, nuestros papás se estaban separando y, digamos, un fin de semana pasábamos con uno, un fin de semana pasábamos con el otro, y cuando pasábamos con mi papá, nosotros íbamos mucho a fincas, y los tres, y en eso pues obviamente creamos como un lazo de irnos para todo lado, o sea, si íbamos a jugar por las fincas, íbamos a las tiendas a comer algún dulce, íbamos siempre juntos, entonces esos recuerdos como de hacerlo todo, los tres, me parece que era genial. Y yo siempre sentía pues a Lina era mi parámetro, o sea, era como que la que me iba a cuidar, la que me iba a proteger, la que iba, yo pensaba que me iba a proteger, y la que iba a hacer como que todo estuviera bien. Entonces creo que de alguna manera como mi visión de ella, siendo un poco mi mamá en ese sentido, como cubriéndome, protegiéndome de que mi hermana no me pegara, mentiras. No, mi hermana no le pegaba. Pero bueno, digamos que... y eso obviamente va a ser otro capítulo seguramente cuando invitemos a mi hermano y hablemos de la infancia de los tres, porque respondiendo a esa pregunta, desde mi punto de vista, lo que yo más recuerdo es eso, como ser los tres mosqueteros, ¿no? Entonces siempre nos íbamos para todo lado los tres, ¿no? Entonces van ellos y íbamos a la finca y íbamos los tres, y era hasta como esa unión, ¿no? Yo creo que obviamente la separación de nuestros papás de alguna forma hizo que nosotros nos uniéramos como hermanos, donde cada uno obviamente protegía un poco al otro, eran los monos, digamos en Colombia, para los que no ven esto de Colombia, a los rubios así como ella tropicales se les llama monos, y a las personas del tono de mi piel normalmente les dicen como negra, negro, de cariño, y a mí en mi casa me decían la negra y los monos. Entonces cuando me refiero a los monos ya saben que son mis hermanos. Bueno, solo para compartir un poco como estos hitos que hablábamos, que hemos convivido o hemos atravesado juntas, está obviamente el hecho de uno tener los mismos papás. Obviamente no todos los hermanos comparten el mismo papá, pero el hecho de poderlos tener y que cada una los viera desde su perspectiva. Ahorita podemos compartir un poco también de eso. También el hecho de que se hubieran separado, la separación no es un proceso fácil para los hijos en general, y haber vivido este proceso como hermanas juntos, yo creo que hoy en día nos trae muchas enseñanzas de cosas que hemos aprendido como a valorar, yo diría, como en las parejas, en las relaciones, en lo que queremos ser como, sí, como parejas en general. Obviamente también hay un tema que luego lo podemos hablar, y es cómo nos veían un poco como las niñas. Entonces como que mi mamá nos vestía, nos compraba la ropa igualita, porque no sé tenía un delirio de que éramos gemelas. Obviamente no éramos gemelas, nos llevábamos edad, Lina es trigueña, yo soy blanca, o sea, no éramos gemelas. Sí, exactamente, y yo no quería ser ella, pero ella quería ser yo. Entonces, eso me generó también, digamos, un montón de, pues no traumas, ¿no? Sino como de conflictos, porque eso de ella quererse como parecer a mí, o mi mamá al menos querernos parecer, y teníamos, yo me acuerdo exactamente, teníamos el mismo pantalón como escarchado, con una blusa rosada, o sea, hay fotos de esto y todo que creo que las podemos buscar para poner, pero era como, sí, como esa identidad que uno busca crear a veces como individuo, obviamente, y bueno, ese está el tema. Compartimos colegio y compartimos universidad, lo cual ya era demasiado, pero digamos que eso nos unió, y en su momento nos desunió bastante, pero luego nos unió. Yo creo que en el colegio nos desunió porque era como, ya no la quiero ver más, o sea, la veo en la casa, la veo en el cuarto, no puedo más. Es verdad. Afortunadamente como que realmente yo nunca estuve en bachillerato a la vez tuya. Es verdad. Yo estaba en primaria mientras ella estaba allá. Cuando yo entré a bachillerato, bueno, me cambiaron el horario y ya no nos veíamos, pero era el mismo colegio, ¿sí? Entonces igual había que irnos en la misma ruta, en el mismo transporte. Pero estudiabas por la tarde. Sí, estudiaba tarde. Por la mañana, sí. Pero yo sí tenía que cargar con el precedente de Lina, o sea, como era súper pila en el colegio, entonces, tú eres la hermana de Lina Rodríguez. No, o sea, mejor dicho, o sea, era como el parámetro, pues, de ñoñera. Entonces, sin presión, pero bueno, creo que... Y en la universidad realmente tampoco compartimos mucho, pues me acuerdo que nos vimos par veces y Lina más o menos no me saludaba, pero me acuerdo que Lina me enseñó cómo llegar, dónde estaba todo, cómo coger un bus, cuál me llevaba hasta la universidad, de la vida. Pero realmente, o sea, básicamente me ignoraba en la universidad, no me quería ver. Sí, bueno, digamos que, y luego empezamos a compartir, de hecho, deporte. Yo, digamos, por un tema que, bueno, como les compartí en el capítulo anterior, yo soy diabética, entonces en ese momento de la diabetes tuve que decidir como qué deporte quería hacer, y tenía entre patinaje y natación, y mi mamá me dice, bueno, escoge uno de los dos. Según yo escogí la natación, que porque era más económico, porque los patines eran muy costosos, y bueno, al final la natación también es bastante costosa.
y empecé a entrenar y yo no sé por qué llegaste ahí. O sea, ella me perseguía, básicamente. Bueno, en mi defensa creo que fue mi mamá la que me dijo como, métete a nadar, como haz algo por tu vida. Creo que era buena, me gustaba, no me acuerdo por qué, tenía esa referencia y ya, o sea, terminé allí. Entonces creo que ahora pensándolo bien como que he invadido muchos espacios sociales de tu vida. ¿Te estás dando cuenta? Bueno, lo importante es que hacíamos natación juntas, es decir, que salíamos del colegio y entonces nos íbamos a natación y Sí. se nos dormíamos de natación juntas a la casa a dormir en el mismo cuarto, ¿no? Gracias. Lo bueno es que cuando yo entrenaba natación yo era buena velocista en libre y en pecho y ella era buena en libre pero como semifondista y en espalda. O sea, nada que ver la una con la otra, lo cual era perfecto porque no había como esa competencia que Sí, no sería correcto. sana, básicamente. Pero bueno, digamos que ahí yo siento que también nos unió bastante como ese hecho de compartir, de tener esas rutinas juntas y que de alguna forma nos ponía más disciplina como la vida, el día a día, ¿no? Creo que así también compartimos muchos espacios como sociales, o sea, como que teníamos, claro, porque pues compartíamos Es familia, verdad. pero en el colegio pues nada, cada una estaba en su curso y en natación al menos compartíamos grupos de amigos, obviamente cada uno tenía como su grupito más cercano, pero nos hizo estar en otros espacios sociales diferentes a los que ya estábamos en la casa y creo que tal vez allí pudimos afianzar un poco nuestra relación y pasar un poquito del odio un paso más Un cerca poquito, al no, amor. todavía no. Bueno, para las personas que nos conocen dirán como, bueno, están hablando demasiado tranquilas. Acuérdense, esta es la primera vez, estamos pasando de la perfección a la práctica. Y obviamente esto genera, saben, como cierto estrés y vamos llegando en confianza y seguramente en los próximos capítulos vamos a hablar más rápido, así que tienen que ponerle a -2 a esto para poder entendernos. Bueno, ¿en qué nos parecemos? Bueno, yo creo que nos parecemos mucho, o sea, hay gente que dice, no, ustedes no se parecen en nada, hay gente que dice, son igualitas la una y la otra, no Sí. las distingo, no sé cuál es cuál. Tampoco. Cuando hablan específicamente, entonces yo creo que nuestra forma de ser, ambas somos muy proactivas, a veces somos un poquito intensas, yo creo que Lina es mucho más intensa que yo, pero ambas somos intensas, yo debo reconocerlo. Nos gustan las cosas bien hechas, nos gustan las cosas eficientes, y creo que lo hablábamos también que día en estas conversaciones súper largas que tenemos por teléfono, que ambas somos como muy determinadas, ¿sí? O sea, como que somos muy firmes, nos proponemos algo y lo hacemos, entonces como esa determinación, eso obviamente eso lo aprendimos a nuestra mamá, pero en eso creo que nos parecemos mucho. Físicamente no nos parecemos tanto. Eso hay opiniones encontradas porque hay personas que dicen que nos parecemos mucho, que miren la ceja, el ojo, la esquina de la oreja y bueno, no sé si sea tan así. En el colegio nos decían que éramos una fotocopia blanco y negro y una fotocopia color. Pues no lo sé. Yo sí creo que tenemos rasgos obviamente físicos parecidos, pero creo que hay más rasgos de la personalidad y que se han formado por todo el tiempo que hemos compartido juntas y por lo que seguimos compartiendo y por todas estas vivencias que desde la infancia nosotras a veces hablamos y nos terapiamos juntas de me pasa esto y entonces volvemos a temas de la infancia donde básicamente confirmamos cosas que vivimos y que la otra no se acordaba, que hoy en día yo digo, eso nos hace ser quien somos y ser estas personas determinadas, ¿sabes? Como proactivas, eficientes, sociables, así que... Ah, bueno, creo que eso también, o sea, somos como bueno, hablamos hasta que ya. sí, o sea, súper sociables, creo que somos muy alegres ambas, y eso lo compartimos, decimos los mismos dichos, entonces a veces no van a saber cuál dijo cuál, entonces se nos pegan los dichos de la otra. Y estuvimos en un viaje la semana pasada y era súper impresionante porque, bueno, hace ya que por ahí 6 meses no nos veíamos, no compartíamos espacio físico y estábamos como en un restaurante, vamos a pedir algo y las dos al mismo tiempo la misma frase, era como... En el mismo tono. Qué miedo, o sea, sí, olvídalo. Un poco espeluznante. Pero bueno, digamos que eso es como lo que nos parecemos. Yo quiero pasar ahorita un poco como... Esa fue como nuestra historia, pero cómo empezó, obviamente el odio que le estábamos hablando, era entonces eso, como... ¿Qué era lo que hacía que nos odiáramos? Entonces, yo voy a empezar diciendo que ella se ponía mi ropa. Toda mi ropa. Yo creo que el Yo voy odio a decir, se basa en eso. Tu odio se basa en eso. mi odio se basa profundo. No, se basaba. Se basaba, perdón. Tiene varias aristas ese odio, pero la principal, yo creo que eran dos. La principal era que ella se ponía mi ropa y lo peor es que ella era descarada. Entonces yo organizaba mi ropa, ya les dije, soy súper ñoña, así y todo. Y ella llegaba el otro día y era como, ay, me prestas esta luz y es como, pero no la ves organizada ahí. O sea, es para que yo la ponga hoy. Eso era una cosa, ¿no? Que se la ponía. Y lo otro era que se la ponía y ella es medio torpe a veces. Entonces se la ponía y justo ese pantalón se dañaba. Falso de toda falsedad. Eso nunca va a existir un punto en común.
Pero lo segundo que me molestaba era que yo me quejaba con mi mamá al respecto. O sea, eso no era mío, eso era con mi pero mamá. eras culpable de, porque ella hacía sus acciones todas mal hechas, y entonces yo me quejaba con mi mamá, y había una justificación de, pero tranquila, porque usted es tan intensa, relájese, y era como, ¿por qué yo me toca relajar si ella es la que está actuando mal? Y eso combinado un poco, que lo vamos a hablar también ahora, con los permisos. Entonces, Bueno, eran 2, ¿no? Vas bueno, como eran 4. pero me voy a saltar ahorita los permisos, porque ya saben, está mi hermano mayor, Carlos, está yo y está la Mona. Y, bueno, el mono de hecho, no sé por qué le dije Carlos. Y resulta que mi hermano es el mayor, era hombre, estamos en una cultura latinoamericana, colombiana de machismo, donde obviamente él podía hacer lo que quisiera, pues, digamos, en sus límites, pero Lina no podía salir a hacer nada con sus amigos o amigas, porque pues es niña, ¿cómo va a salir a hacer eso, no? Pero resulta que cuando aquí la señorita creció y quiso salir a, no sé, minitecas, chiquitecas, lo que fuera, yo que sé, discotecas, a mí no me dejaban salir, o sea, no me dejaban salir. Ahí ya mi mamá la llevaba a la discoteca y la recogía. Y yo era como, ¿qué? Pijamadas, o sea, pijamadas que eran cosas como ir a quedarse, no sé, a dormir en la casa de alguien. Ninguna pijamada, es falso. ¿No? Bueno, yo Nunca tengo en mi me mente que sí te quedaste como... Sí, seguro te quedaste en la casa de alguien. A las chiquitecas sí me dejaban ir. Chiquitecas. De hecho, algunas que eran con el grupo de natación, fuiste, pero eran chiquitecas en casa, o sea que no cuentan. Chiquitecas, no, esas no eran chiquitecas. Bueno, sí. Eran fiestas en casas. Pero bueno. Bueno, no, yo voy a resumir porque creo que nos odiábamos, porque Lina ya sacó 5 puntos, más o menos que eran 2 y terminaron en 5. En mi defensa, no siempre dañé algo, es decir, solamente dañé un pantalón y Lina nunca jamás me lo va a perdonar. Y Lina dañó 1000 cosas mías, me dañó unos Converse, un montón de cosas. Bueno, no vamos a sacarnos la lista negra de... Ya, de vamos a empezar en el odio. Y 2, yo creo que el tema de la ropa, hoy en día lo que le digo a Lina es como... Pero no vayamos todavía al amor. No lo viste en perspectiva, es decir, todas las mujeres, bueno, no todas, la mayoría, se prestan ropa, amigas, hermanas, porque pues ya, o sea, tú sabes, tu ropa más mi ropa, pues hace que haya un inventario de ropa importante. Yo que creo era que en ese momento, claro, Lina empezó a trabajar primero, ya tenía plata, ya podía comprarse sus cosas, yo todavía no, era una estudiante, entonces no tenía en qué caerme muerta. Y se gastaba la plata que no tenía en rumba, y yo tenía que trabajar para comprarme mi ropa de trabajo. Bueno, o sea, pobrecita. En fin, el caso es que yo no tenía realmente mucho que aportarle a su inventario de ropa, entonces, pues sí, no era una relación muy recíproca, entonces yo me quería poner tu ropa y eras como, no, porque no tienes nada que ofrecerme, eso es todo. Sí, exactamente. Y yo creo que, bueno, ese odio empezó también, digo, creo que en la adolescencia obviamente todo se agrava, pero en la adolescencia nosotras compartíamos todavía cuarto y teníamos ya rutinas diferentes, es decir, ya cada una, por ejemplo, yo me fui ya a la universidad, pero ella seguía en el colegio. Y a mí me pasaba algo, era que yo tenía no sé qué madrugar, o ella tenía que madrugar, y entonces aquí mi amiga es súper torpe, todo se le caía, entonces era como, se va a levantar temprano y yo estaba todavía durmiendo. Por cierto, dormíamos en un camarote. Ah, bueno, sí, eso es súper importante decirlo porque eso, o sea, 25 años de mi vida, yo dormí en la parte de arriba de un camarote y en la parte de abajo. Yo al final ya ni, o sea, nunca usaba escalera, yo me trepaba así en un solo brinco, y era difícil, claro, porque tú te mueves y mueves al otro, entonces... O sea, es difícil, la adolescencia, el cuarto pues más apretado, una con una dinámica un poco más adulta, la otra joven rebelde, no mentiras. Pero yo de hecho recuerdo ahora que lo dijiste el camarote, no me acordaba, cuando teníamos ese camarote, no sé, yo iba a hacer una siesta y mi amiga ¿dónde estaba durmiendo? En mi cama. O sea, yo no sé me por acordaba qué. de eso. Sí, o sea, era un tema un poco invasivo. Porque yo me acuerdo que la Mona estaba en algún momento, de hecho, pensando como que estudiar y no sé, creo que hasta quería estudiar ingeniería industrial. Sí, por parecerme a vos. O sea, ella quería seguirme y yo no quería que me siguiera. Yo quería mi identidad. Entonces, creo que parte de ese odio era un poco como, amiga, vive tu vida, déjame vivir la mía. Que obviamente ese era como el odio y creo que lo que les decía, ¿no? En la adolescencia todo se agrava, todo se vuelve más intenso, nadie soporta a nadie. Y creo que obviamente nos alejamos como en perspectivas de vida o lo que querían, bueno, lo que fuera. Pero luego, y ojo porque también en mi adolescencia yo estuve viviendo casi todo el tema de la diabetes, entonces fue un tema como mucho más de, no sé, como de enfocarme en eso, no sé, como... Sí, o sea, estábamos viviendo momentos de la vida diferentes, de por sí ser adolescente ya trae bastantes conflictos propios y con terceros. Creo que también las personalidades, ambos eran muy, muy intensas, o sea, Lina le echaba candado al closet
para que yo no pudiera abrirlo. Era muy intenso, sí. Lina tenía su propia nevera donde guardaba su propia comida, donde Empezaba a nadie sacar como un supuestamente zapato. se la podía comer. Obvio, todos no la comíamos Voy a por la hacer noche. un stop. Esa nevera era porque según yo guardaba mi comida para mi diabetes, pero todo bien, sigamos. Pero creo que sí, o sea, estábamos en momentos de la vida diferentes. Ser adolescente ya es lo suficientemente complejo y el espacio tampoco nos daba. Entonces creo que ahí ya saturamos nuestra relación porque ya en familia, compartíamos el mismo grupo de deporte, cada una quería buscar su identidad. Obviamente ella iba a ser mi modelo más próximo a seguir. No lo entendía. Y decía, ya, aléjate de mí, basta. Entonces creo que ahí estuvo el odio. Realmente el odio nunca fue, creo que fue circunstancial. Sí. Y al momento pues que ya vamos a pasar al siguiente nivel, se van a dar cuenta que pudimos superar esa etapa oscura. Sí, de hecho lo que dijiste muy importante es como todo ese odio se daba, y obviamente la gente va a decir odio, ¿no? Qué palabra tan fuerte, sí era odio. O sea, yo lo confirmo. Yo realmente no lo odiaba. No, yo sé que tú no me odiabas porque tú me querías y tú querías ser yo. Sí. Pero Pero me odiabas visceralmente, o sea... me da mal genio, me da mucho mal genio. Pero bueno, el caso es que... Podemos seguir a la fase del amor. sí, En algún momento del podcast. Pero, entonces, volviendo a ese tema, es claro, todas las circunstancias que vivíamos nos tenía ahí como en ese nido, que no era culpa de nadie, ojo, eso es parte, creo que, de lo que viven muchos hermanos en el día a día, y nosotras éramos las dos, o sea, menos mal lo compartíamos con el mono también porque hubiera sido el odio de los tres, ¿sí? El mono lo queremos mucho. Bueno, yo sí me la llevaba muy bien con el mono, ¿no? Eso es verdad, ellas se Yo amaban. creo que por eso también... Ellos se amaban, sí. Por eso también Lina se sentía como, te odio más. O sea, porque el mono y yo no la llevábamos muy bien. Obviamente no compartíamos habitación. De hecho, yo me la pasaba en la habitación de él. Es verdad. Porque Lina todo el tiempo era como, vete de aquí. Caraculo. Pero no, creo que es como, o sea, las personalidades, el hecho de ser dos mujeres, he escuchado muchas historias de hermanas que eso pasa, o sea, que se odian en la adolescencia y ya luego se aman siendo adultas. Entonces creo que no Sí. somos ni las primeras ni las últimas, pero sí. Sí, y yo creo que todos esos sentimientos así tan intensos que como a veces dicen que del odio al amor hay un paso, pues sí, básicamente. Así es. Y moviéndonos ahora sí, por fin, finally, para el amor, La fase del amor. digamos que todo esto, y creo que lo hemos hablado, es como en qué momento cambió esa relación, porque yo no la veía ella como mi mejor amiga, y creo que tal vez ella me veía como su amiga, pero no su mejor amiga. Fue cuando yo me fui a vivir a Australia, de eso vamos a hablar después, pero cuando yo me voy a vivir a Australia, yo me llevo todo, o sea, eso fue un O movimiento sea, Lina temporal. se lleva hasta el último Granito de arroz que pudiera haber en la grano de casa. arroz. O sea, se llevó hasta el polvo. Se llevó todo. Como si nunca jamás en su vida, o sea, sí, evidentemente nunca más volvió, pero se lo llevó yo creo que pensando, aquí no les dejo nada, o sea, no les dejo nada, me voy. Pero bueno, digamos que este capítulo de Australia va a estar muy bueno porque voy a hablar un poco de qué significó Australia para mí a nivel personal y laboral, obviamente. Pero sí, volviendo al tema, era como yo me fui de ahí, yo dije ya, aquí me fui, me independicé. Yo siempre he soñado con independizarme en la vida, así que ese era el momento. Y cuando yo me voy, vivo una cantidad de cosas en Australia que luego les cuento, como digo, y eso me hizo realmente valorar la relación que tenía con la mona, que tal vez no éramos íntimas, pero era como, es que la persona que mejor te conoce, ¿sabes? Es como, yo me acuerdo de llamarla un día así, plan deprimida, de me quiere volver, ¿qué es esto? Van a decir, ¿por qué me quiero volver de Australia? Sí, me quería volver de Australia en algún momento, y decir luego, y ella me decía, ¿pero por qué te vas a volver? O sea, ni que estuvieras en una cárcel, eso es temporal, ¿sabes? Como que yo sabía que a los 5 meses, 6 meses, lo que sea, me iba a volver, y yo digo, bueno, esta vieja tiene como razón, ¿sabes? Y ojo, porque claro, aquí ya ella no era la adolescente, sino que ella era una persona más madura, que tenía como criterio y como información para darme, ¿sabes? Entonces se volvió una relación un poco más recíproca. Creo que nos volvimos un poco más parejas en cuanto a los momentos de la vida, o sea, cuando uno, no sé, está entre los 12 y los 20, pues cada año como que se hace la diferencia, ¿no? O sea, si en un año tú puedes estar en el colegio, el año siguiente estás en la universidad, pero ya después de que sales de la universidad y estás como en la vida laboral y ya, o sea, ya es una vida adulta, yo también ya, digamos, seguí también mi proceso y también me independicé y creo que cada vez empezamos a estar más parejas en cuanto a nuestros momentos de la vida y podíamos compartir historias o al menos vivencias más similares eso, digamos, adicionado a que pues ya nos conocíamos, o sea, lo que dijiste ahorita es súper, o sea, es súper real, es quién más me conoce así tan crudo como mi hermana, o sea, como decir, no sé, mira, me está pasando esto, yo qué sé, con mi mamá, digamos, a mí no te lo tomes personal, pero con mi mamá, y entonces ella decir, sí, a mí también, o sea, como que, pues claro, es la misma mamá, a ver, es la misma persona, pero las dos conocemos a mi mamá, obviamente, desde las mismas vivencias que tuvimos, entonces es como muy interesante porque, claro, lo que decías, o sea, nos volvimos pares en las conversaciones, y hoy en día, de hecho, yo digo a la mona como, oye, podemos hablar
tenés tiempo, lo que sea, y es como ese tiempo, escucha, yo sé que esto va a durar 1 hora. Al Mínimo, menos. Mínimo. Entonces, como estas conversaciones que se vuelven también súper intensas, cada día creo que cultivamos más y más la relación, a pesar de que vivimos a la distancia. Hoy tengo la fortuna de tener esta pequeña mona aquí para hacer este capítulo que tanto habíamos anhelado, pero esto lo que ha hecho es que cada vez la relación es más fuerte, cuando yo creo que el aprendizaje que al final es como, obviamente en la infancia éramos muy niños, inmaduros, luego adolescentes rebeldes sin causa, y ahora somos adultos con vivencias, experiencias que nos construyeron y que nos nutren cada día para poder compartir más, ¿sí? Sí, de acuerdo. Al final le decía a Lina, o sea, te tuviste que haber ido al otro continente, o sea, al otro lado del mundo, sí. como a 16 horas de diferencia en cuanto a la diferencia horaria, para valorar a tu hermana. Así es. Sí, entonces, solo hasta que estuvo hasta allá, claro, entonces de pronto ahí te das cuenta, bueno, me estaba perdiendo de esto, ¿no? O sea, como que no sabía que tenía esta conexión y tal vez estar alejado de físicamente y también temporalmente, porque no crean que esa diferencia horaria es bastante compleja para conversar, para todo, hace que tú aprendas a valorar. Suena súper cliché, pero es real. O sea, es real, sí. Hasta que estás al otro lado del charco te das cuenta pues de lo que había, y no quiere decir como que no, ya lo perdí, no, o sea, antes al revés, cómo lo recupero y valoro lo que tengo. Bueno, y un poco ya para cerrar y con unos mensajes finales, primero para los que no tuvieran hermanas, en este caso, o las mujeres hermanas, o sea, una mujer no tuvo una hermana, por así decirlo, creo que no se perdieron de nada, no, creo que no se perdieron de nada, o bueno, no se perdieron de mucho en la adolescencia. Sin embargo, creo que en la vida adulta se están perdiendo de tener una muy buena amiga, si no es su mejor amiga en este caso. Y bueno, al final no sé cómo la conclusión es, creo que todos pasamos por etapas de la vida, creo que al final se trata de no pensar que porque una relación no fue buena no puede llegar a ser buena, porque yo creo que en nuestro caso yo no le tenía mucha fe, o sea, cero que me hubieran dicho de pequeña como ella va a ser una de tus mejores amigas, vas a hablar con ella todos los días, porque creo que todos los días hablamos, sí. O sea, es como así sea, hola, ¿qué estás haciendo? Que nos compartimos memes, videos, de sí, todo el tiempo. Cada una tiene un sticker nuevo, se la manda a la otra. Tengo ese sticker nuevo. Entonces, tengan fe, si tienen una relación hoy en día que no está funcionando con sus hermanos, traten de entender qué es lo que mueve al otro, ¿no? Porque el mensaje al final de esto era, tal vez en nuestra infancia, adolescencia, o yo creo que más la adolescencia, no teníamos muchas cosas en común, y eso no significa que las cosas no puedan cambiar y que podamos tener el espacio de tener una persona que sea una familia cercana como amigo, ¿sí? Obviamente también hay hermanos tóxicos y eso es otra historia que hablar, pero bueno, queríamos compartirles un poco nuestra experiencia. Vamos a tener un montón de episodios con Luza porque esto de lo que hay es para echar rulo todo el tiempo. ¿Y algunas palabras finales? Nada, valoren a sus hermanos, crean que en serio esas relaciones son, pues obviamente un hermano es para toda la vida, pero un amigo para toda la vida realmente es bien escaso. Dense la oportunidad de conocerlos, de saber y entender un poco, tal como lo decía, o sea, qué les gusta, qué no les gusta, en qué se parecen, qué cosas pueden compartir, y saber que finalmente pues esa es una de las relaciones más valiosas que yo creo que cualquier persona puede tener. Eso es. Así que bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos en un próximo episodio del Arte de Charrulo y eso es todo por ahora. Chao. Chao.